Vamos a la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo número 17. Ese vamos a leer primero. Más adelante leemos el siguiente. Aunque ya saludamos a quienes han venido hoy por primera vez, puedo recordar que por ahí está Julio. ¿Sí? Bienvenido, Julio. Llegó Julio a la casa del Señor. Bienvenido, Julio. Los chilenos somos muy especiales para lo de Julio, ¿no? Pero está Julio. Saludamos a otros invitados y ahí está María Elena. Ayer ella pasó, el viernes fue, estábamos trabajando aquí todavía, y ella pasó y me preguntó cuándo eran las reuniones y todo, y dijo, el domingo voy a estar ahí. Y ha venido, ¿no? Han venido ambos. Y son nuestros vecinos, ¿ya? Son nuestros vecinos. En este minuto son los que viven más cerca. Son primera, segunda, tercera casa, me dijo. Aquí. Así que dice que va a estar al ojo, por si acá. Sí, está ahí, a este lado. ¿Ya? Qué bueno que están aquí hoy y todos ustedes que han venido por primera vez. La palabra del Señor dice, el apóstol Pablo escribe y dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. ¿Ya? No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Entonces pusimos esta palabra del Señor, sabiduría humana, ¿no? Para considerar lo que queremos compartir en esta mañana. La versión 60, que yo sé que algunos de ustedes manejan, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana o vacía la cruz de Cristo. Si usted lee o ha leído la carta a los Corintios, seguro se da cuenta de que la iglesia de Corinto tenía un problema bastante serio. Siendo toda una iglesia con muchos dones del Señor, con ministerio, con todo, era una iglesia que tenía un problema que uno podría señalar como un gran problema. La iglesia en Corinto tenía el problema de la división y eso evidentemente los debilitaba muchísimo. Los corintios estaban divididos por varias cosas y si usted lee los versículos anteriores se va a dar cuenta que el apóstol Pablo hace mención a una de esas divisiones, que es la que tiene que ver con los ministerios que están en la iglesia o los ministros que están funcionando en la iglesia. Entonces, ahí está el grupo que le gusta más como lo hace Pablo, otros que le gusta más como lo hace Pedro o Cefas, otros que están encantadísimos con Apolos y nos falta el que piensa que es quizás más espiritual que los demás, y dice, yo soy de Cristo. Pablo entonces parte, porque está casi al comienzo de la carta, hablando o haciendo notar esta gran división que tiene la iglesia, pero si usted se fija, rápidamente da un vuelco a este tema, no lo sigue tratando acá, sino que inmediatamente entra en algo que va a correr por toda la carta, algo que Pablo va a hacer mención varias veces a lo largo de toda la carta, y es lo que tiene que ver entonces con lo que se llama sabiduría humana, o en otras versiones aparece también como sabiduría de este mundo. Cuando aparece como sabiduría de este mundo, se refiere no al globo terráqueo, sino al sistema, a la forma de vida, la sabiduría que tiene que ver con cómo la gente ve las cosas hoy día, la gente sin Dios, cómo el sistema está viendo todo, cómo el sistema reacciona. A eso Pablo le llama la sabiduría humana o la sabiduría de este mundo. Y sin duda que se vuelve entonces un tema bastante serio y que vale tener en consideración porque el tema de la sabiduría humana dentro de la iglesia no es simplemente que esté allá afuera, sino que se da uno cuenta de que con el paso del tiempo
la hermandad, en este caso Corintio, la iglesia en Corinto, va echando mano, va respondiendo, va reaccionando en conformidad con la sabiduría que está allá afuera y no en conformidad con lo que debería. Pablo entonces va a tratar el tema de la sabiduría humana en varias partes. Si usted es lector de la Biblia, ha leído y recuerda pasajes de la carta a los Corintios, se va a dar cuenta de que el tema de la sabiduría humana va aquí, va allá, aparece de nuevo, Pablo lo vuelve a tocar y así sucesivamente. ¿Por qué será? Porque evidentemente la sabiduría humana afecta a los creyentes. Pensar de manera como piensa el común de la persona siendo creyente, evidentemente es perjudicial para el creyente en Dios, lo afecta. Y aquí quisiera tocar por lo menos dos maneras o formas en que la sabiduría humana afecta a los que creemos ahora en el Señor. Lo primero es lo que aparece en este versículo número 17, que de nuevo dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Y ahí aparece entonces lo primero que queremos hacer mención. La sabiduría humana hace vana la cruz de Cristo. Cuando yo pienso en conformidad con el pensamiento común que hay allá afuera, entonces la cruz de Cristo se hace vana. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. La sabiduría humana hace que el sacrificio de Cristo pierda eficacia. Eso significa que el sacrificio de Cristo deja de producir el efecto esperado. Ya no es todo lo efectivo que debe ser cuando mis pensamientos no son los correctos, sino que de alguna manera la sabiduría humana va afectando mi modo de pensar. El sacrificio de Cristo pierde eficacia, es decir, deja de producir el efecto esperado. Ya no es tan bueno, ya no es necesario para el perdón de pecados. Puedo vivir así, puedo caminar así. Y me voy perdiendo entonces de la cruz, me voy apartando de la cruz, me voy apartando del sacrificio del Señor. Se vuelve innecesario. La sabiduría humana hace vana la cruz de Cristo, porque yo como humano, al igual que usted, tengo argumentos humanos para justificar todas mis malas acciones. Entonces digo, no, es que esto es por esto, es que la verdad es que yo no quería hacerlo, pero es que si no, ¿cómo lo hago? Robin Hood le robaba a los ricos porque él quería repartirle a los pobres. Entonces está justificado robarle a los ricos. No, yo no voy a hacer esto porque total esto es de una persona que tiene plata y aunque yo le quite va a tener dinero igual. Entonces ya no es robo, tiene otro nombre. La sabiduría humana funciona así. El tipo puede ir a 160 por hora en la carretera y no se preocupa hasta que ve a un policía o un vehículo policial cerca. Entonces ahí reacciona. Sabiduría humana. Formas de ver humanas. No, si no está mal. Solo está mal si alguien me ve. Pero si no me ve nadie, no está mal. Y entonces voy actuando de esa manera. La sabiduría humana hace vana la cruz de Cristo porque la sabiduría humana me lleva a desconocer y negar la razón del sacrificio de Cristo. Ya no es para librarme de mis pecados. El Señor no murió para librarme de mis pecados. Murió, pagó, no sé qué pagó, pero nada que ver conmigo. Y entonces ya no soy una persona que necesita salvación. Recuerdo que en una oportunidad estábamos tratando de compartir el evangelio con un matrimonio, creo que era. Y entonces
el esposo ya estaba bastante cerca de encontrarse con el Señor, de recibir al Señor en su corazón, y él estaba reconociendo que no lo había hecho bien, que había hecho cosas indebidas en su vida. Y entonces la esposa le dice, pero hombre, le dice, si tú no eres malo, tú eres una buena persona. Seguro que lo quería mucho ella. Le dice, tú nunca has robado, tú nunca has matado a nadie. ¿Por qué tienes que humillarte ahora si tú no eres malo? No me diga que nunca he escuchado a una persona decir eso, o de sí o de otro. En el ambiente normal en el cual vivimos, la gente no se considera mala, no se considera con necesidad. De alguna manera el modo de vivir no indica que yo necesite algo. Alguien dice, bueno, si todos faltamos, pero si todos mentimos, todos engañamos, entonces no tengo necesidad de reconocer mis pecados. La sabiduría humana al final me lleva a desconocer la palabra de Dios, a descalificarla, y simplemente digo, no es palabra de Dios, es palabra de hombres. Porque yo escuché al filósofo tanto, al señor tanto, al caballero X, a este sabio que ha dicho que no es posible, bla, 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 bla. Y al final entonces no creo en la palabra de Dios, la desconozco, no es palabra de Dios. No puede ser que Dios escriba, no hay modo que Dios lo haya hecho de esta manera. Y entonces lo desconozco. La sabiduría humana me lleva, o más bien la sabiduría humana no promueve la expresión de la fe. Y entonces si alguien cree, los demás le dicen, los demás que piensan, los demás que razonan, los demás que estudian, los que aman la filosofía, los que aman esto, los que leen a este personaje, a este otro, los que están averiguando en internet, los que ven programas en la televisión que van por ahí por lo cultural, pero también están hablando de temas religiosos. Todo eso, la mezcla de todo eso me va diciendo que tener fe hoy día es una locura. ¿Cómo se le ocurre creer? ¿Qué tipo de persona? ¿Cómo creer? ¿Cómo creer? Y nos dicen que somos ignorantes. Porque si en realidad nosotros investigáramos y supiéramos cómo son las cosas, nunca hubo plagas en Egipto. Porque los científicos descubrieron que cuando el agua se puso roja era un alga. Lo engañaron. Y cuando en la Biblia dice esto, los científicos, el señor tanto, el caballero tanto, dijo que no, dijo que en realidad era simplemente la conjugación de dos astros, y por eso usted vio la estrella de Belén, pero eso no existe tan así, es simplemente dos astros que se juntaron, y eso probablemente no vuelva a ocurrir nunca más, o en miles de años. Y uno dice, wow, creyente. Uno dice, wow. Y entonces mi fe se va demoliendo, se va socavando. Y lo humano, la sabiduría humana, comienza a tener sentido en mi vida. Escuché un día a unos jóvenes que nos visitaron, compartieron con nosotros. Eran 5 o 6. Y no entendí nada de lo que hablaron. Jóvenes cristianos de una iglesia que vinieron a Santiago. Todo el rato ellos hablaron del Dios metafísico. Y no entendí nada. Yo no sé nada de eso, no tengo la menor idea. No sé qué es. Y eso fue su conversa. Jóvenes cristianos. El Dios metafísico. Y la metafísica, la metafísica. Nada, yo no entendí nada, para mí era chino. Este punto lo termino haciéndole la siguiente pregunta a usted. ¿Le duele, le afecta a usted que todavía a estas alturas de la vida, a usted, creyente en el Señor, lo traten de ignorante? ¿Quién quiere ser ignorante hoy día?
Es como cuando hoy día a nosotros o a usted le dicen discriminador. ¡Wow! Eso duele. Porque estamos en un mundo donde nadie tiene que decirle nada a nadie. Le duele, le afecta que a estas alturas de la vida, con todo el conocimiento que hay, con todo lo que existe hoy, con toda la información que es impresionante, alguien le diga a usted que es ignorante por ser creyente en Dios. ¿Le duele? ¿Le duele que le digan que es poco sabio? ¿Le duele a usted o a mí que nos digan débiles de mente, que nos engañaron? Que en la iglesia nos lavaron el cerebro, que nos metieron el dedo en la boca, que nos han engañado. ¿Le duele? ¿Lo afecta? Que nos digan que somos pobres, por eso somos evangélicos, porque somos pobres. Somos pobres y somos gente despreciada o despreciable. Y por eso estamos aquí. ¿Nunca le han dicho algo parecido? Dichoso usted. Pero algo dice la palabra del Señor al respecto. Capítulo 1, versículo 26 en adelante, colóquelo por favor. Si puede usted leer en voz alta conmigo, puede hacerlo. Vamos, dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son, ¿vale? No muchos de ustedes son sabios. Según criterios, ¿qué? Sí. Según los criterios humanos. Según lo que piensa el común denominador. Según el señor filósofo X o el que sea. De acuerdo a eso, nosotros no somos sabios. Según criterios meramente humanos. Vamos, siga. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Vamos, ¿quién tiene apellido aquí potente, famoso? Dicen que mi apellido originalmente era ruso, Alfarovsky. ¿En serio? No me creen ustedes. Y mi abuela era española. Ojitos verdes. Yo nací así, ojitos verdes. Igual que mi abuela. Vamos. Pero Dios, ¿qué dice? Vamos, lea conmigo con ganas. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Alguien levante un aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Dice, vamos, lea conmigo, y dice: también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, según la sabiduría del mundo, a fin de que en su presencia, ¿qué? En su presencia, ¿qué? Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno que no somos sabios según la sabiduría de este mundo. Qué bueno que no somos nobles según la sabiduría y el conocimiento y el estándar de este mundo. Qué bueno que no somos poderosos ni famosos según el mundo entiende por fama y fortuna. Qué bueno que hemos sido lo peor que había, porque el Señor ahí ha hecho una obra de gloria. Alguien déle alabanza al Señor en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Y al pensar en esto recordé cuando David trae el arca a Jerusalén siendo el rey. Todos dicen: no, protocolo, por favor. Nosotros conocemos a una hermana que se llama Atsum. Ella es guatemalteca. Ha sido viceministro de Relaciones Exteriores de su país hasta hace poco. Toda vez que nosotros vamos a la fiesta que se hace en Costa Rica con los pastores Jorge Luis, usted los conoce todo, ella está ahí. Ella es la jefa del protocolo. En otras palabras, nos atiende. La viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Nos dice: ustedes se sientan por aquí, si necesitan algo me avisan. Wow, estoy aquí para servirles. Espectacular. Hace 2 meses, creo, o 3 máximo, la hermana fue nombrada embajadora de Guatemala
ni más ni menos que en Israel. Está triste allá la hermana en Israel. Tenemos dónde llegar, mi esposa y yo. Es que no puedo ir más allá, a no ser que me diga. Pero es increíble, la hermana lo protocolar lo maneja, ella sabe todo. Buenísimo. Pero sabe, una mujer así en el servicio, a usted le rompe los esquemas. Usted la ve trabajando y todo y usted jamás se imaginaría que es embajadora. Porque aquí no somos así. Aquí el tipo, concejal, no sé, inspector. Y ya le puso. Ya usted no se puede acercar, no puede hablarle. ¡Wow! ¿Qué cuna? ¿De dónde viene? ¿Qué apellido tiene? ¿De dónde salió? Nada. Pero bendito sea el Dios del cielo, que no importa nada de eso al Señor. No le llamó la atención nada, ni su apellido, ni dónde vive, ¿verdad? ¿Qué grado de educación tiene? Si tiene estudios superiores o no. Él no le pidió un cartón, no le pidió un certificado de colegio, no le pidió nada. El Señor dijo, si crees en mí, vamos adelante. Bendito sea el nombre del Señor, y ahora estamos en Cristo Jesús. Alabamos su nombre. David tenía que, según el protocolo del mundo, haberse cuidado, haber estado ahí, era el rey, ponerse la corona, su traje, su capa, todo, y mirar cómo el arca pasaba. Pero usted sabe la historia, David simplemente se sacó todo, no quedó desnudo, porque la esposa le puso mucho, en realidad no iba a quedar desnudo, pero se sacó todo y se quedó con la túnica más básica, la más básica, y simplemente pasó delante del arca y empezó a danzar delante del arca. Y su mujer le dijo, ¿cómo ha quedado avergonzado el rey? Eso, queridos hermanos, sabiduría del mundo. Eso es sabiduría del mundo. Mira cómo te has comportado hoy día. ¿Cómo es posible que hagas eso? Pero David dijo, ante Dios no importa, seré, y ante ti que sea el más vil, el peor de todos. Pero nadie me quitará el privilegio de danzar delante del arca y alegrarme delante del Señor. Aleluya, alguien alabe al Señor en esta mañana. Esto es lo que Dios ha escogido y estamos contentos de que el Señor nos haya llamado. Bendito sea el nombre de Dios. Lo segundo que hace la sabiduría humana es restringir el poder del Espíritu. Restringir el poder del Espíritu. Capítulo 2. Del 1 al 5. Yo mismo, hermano, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría humana. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. ¡Oh, que sería maravillosa una iglesia que dice, no, hábleme de Cristo! ¿Qué quiero yo saber de la cuestión de allá, de acá? Que descubrieron una palabra X. No, hábleme del Señor. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino de Él. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! La sabiduría humana restringe el poder del Espíritu. Pablo, como buen expositor, porque lo era, como buen orador, porque lo era, tenía la posibilidad de ir a los corintios con un mensaje elocuente, bien preparado, con excelencia de palabras. Discúlpeme la expresión, con verborrea. Verborrea es mucho verbo, mucha palabra. Rea en griego es mucho. Verborrea, mucho verbo, mucha palabra. Aprenda algo nuevo. Pablo podría haber ido lleno de sabiduría humana. Saben que se descubrió tal cosa. Esto es lo que está pasando hoy día en el mundo. Esto es lo que está ocurriendo. Eso podía haber hecho él con un mensaje filosófico, con un mensaje antropológico.
Hablemos del ser humano, descubramos al hombre, descubramos el ser del hombre, el conocimiento humano. Él pudo haber ido con un mensaje lógico, de lógica humana, como mucha gente hoy día quiere escuchar. Si usted le pregunta a un economista hoy día, ¿cuánto es 5 más 2? ¿Qué le va a decir? Pero no tenga miedo. 5 más 2. ¿A quién le pregunte? Si le pregunta a un matemático, ¿qué le va a decir? ¿Y qué le dice la Biblia a usted? ¿Cuánto es 5 más 2? ¿No? 5 más 2, miles. Porque con 5 panes y 2 peces, que sumaron 7, el Señor alimentó miles. Eso no es lógica humana. No cabe. No le cabe al lógico. No le cabe. Al matemático no le entra. No hay forma. Porque esto no es matemática, ni es lógica. Es fe. Pablo pudo haber ido con un mensaje así, sociológico. Veamos al hombre en su entorno social. ¡Ay, la gente le gusta! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué predicó en Cachal, pastor! Me gustó. Como aquel hermano que llegó un día, ¡ay, qué terrible! Llegó a un seminario al que a mí me habían invitado, yo fui con mi esposa, y le tocó a él. Y pasó adelante, y le dice, hermanos, ¿ustedes saben, alguno de ustedes sabe, qué pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2? ¿Alguien aquí sabe? Somos todos ignorantes. Y luego les dijo, ¿ustedes saben que no hay solo un Adán, sino 7 Adanes? Y todos quedan así, wow. ¿Qué nos va a revelar? Nada bíblico. Yo puedo decir lo que quiera, pero no es bíblico. Yo puedo decirle a usted que aquí apareció otro mundo, otra esfera, no sé, otra galaxia, va, lo que quiera. La pregunta suya tiene que ser simple. Dígame dónde está eso clarito en la Escritura. Nada más. Yo humildemente le pregunto eso. Y eso fue lo que yo le dije después al hermano, que a la hora del almuerzo, por misericordia de Dios, se sentó frente a mí. Hacer esto, un mensaje humano, sabiduría humana, filosófico, antropológico, lógico, sociológico y todo lo que usted quiera. Si Pablo se presentaba de esa manera, iba a ser entonces que la fe de ellos se iba a anclar, la fe de ellos se iba a fundar, la fe de ellos se iba a afirmar y la fe de ellos iba a descansar evidentemente en la sabiduría humana y no en la palabra de Dios. Si yo a usted le muestro al hombre que todo el mundo plantea, usted va a estar anclado en ese personaje. Pero si usted conoce al hombre según la palabra de Dios, entonces usted está anclado en la Escritura. En virtud del efecto dañino de la sabiduría humana, Pablo entre los corintios se propuso conocer o entender solamente a Cristo. ¿Qué me gusta eso? Hay tanto humano aquí alrededor, tanta cosa humana, tanta cosa lógica, tanta información. Usted lo que quiere saber hoy día, simplemente internet. Se acabó, Google, esto, lo otro, y ya lo sabe. Por eso la mayoría de los hermanos hoy día no pregunta, averigua solo y no tiene idea si es bueno o malo, pero usted lo averiguó y después lo da por sentado. Pablo simplemente dijo, en medio de los corintios yo quiero saber de Jesucristo y su muerte en la cruz. Esto es lo que vamos a hacer. Ese es el norte. Cristo es nuestro norte. Cristo es nuestro objetivo. Vamos a exaltar al Señor, a nadie más, no importa quién sea, no importa qué tan grande sea, pero el único nombre que se va a levantar es el nombre de Jesús. No queremos nombre de filósofos, no queremos nombre de artistas, no queremos nombre de famosos que reconocemos que son famosos. Oiga, usted hoy día va a un reality de la televisión, una cuestión terrible, simplemente porque se acostó en la misma cama con una mujer en un reality, al otro día usted es famoso o famosa. Y todo el mundo habla de ellos. Qué terrible.
Pero Pablo dijo, yo todo lo que quiero es, entre mis hermanos, saber de Cristo. Cristo. Queremos hablar de Cristo. Yo quiero hablar de Cristo y de su muerte en la cruz del Calvario. Pablo se negó a convencer o a persuadir a sus oyentes por medio de palabras, gestos, ademanes o imágenes cargadas de sabiduría humana, porque esa no es la idea. Para eso usted simplemente cómprese un buen libro y léalo, y estamos al otro lado. Si quiere sabiduría humana, el creyente vaya y compre un libro de filosofía o consígalo en internet, todos están ahí. Pero esa no es la idea. Yo recuerdo cuando mi profesor de filosofía en la enseñanza media, desde el primero medio, habitualmente a uno le enseñan desde ahí, aunque ahora ya están en básica. Llega mi profesor, Nivaldo, nunca me he olvidado el apellido, Cepeda. Nivaldo Cepeda. Un señor bajito. Quedamos deslumbrados. Wow, Platón, Aristóteles, Sófocles, el otro, lo que dijo. Wow, léete los libros de Platón, la República. Wow, y yo leía y devoraba los libros de filosofía. Una locura. Pero si usted se da cuenta, no hay relación entre eso y la palabra de Dios. Jamás mi profesor Nivaldo, con todo el respeto que se merece y con todo el conocimiento que él tenía, nunca él nos dijo, chicos, abran el libro de filosofía de este señor tanto, de Aristóteles, Sófocles, el que sea, y Anaxímenes, o una pila de personajes famosísimos, ábranlo, porque desde ahí yo les voy a hablar de Jesucristo. Jamás. No hay forma. No funciona. Pablo predicó con el poder de Dios y bajo la dirección del Espíritu, con una sola razón: que la fe de los hermanos en Corinto, como su fe y la mía hoy día, no esté descansando en la sabiduría humana. Simplemente por eso, porque queremos que su fe crezca, no decaiga. Queremos que su fe se robustezca, se fortalezca, pero no en cuestiones humanas, no en lógica humana, no en conocimiento humano. Queremos que su fe crezca en la palabra de Dios, que su fe crezca en los planes de Dios, que su fe crezca según lo que el Señor nos ha enseñado, y que creamos lo que Dios dice que podemos y debemos creer, que seamos verdaderos creyentes en la palabra de Dios y en el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Alguien diga amén si está de acuerdo. Amén. Concluimos señalando lo siguiente, y ya pueden venir los hermanos del equipo. A raíz de todo lo que hemos dicho, hermanos, simplemente volvamos a fundamentar nuestra fe en Dios, que necesite fundamentarla hoy día. Volvamos, hermanos y hermanas, a anunciar a quien quiera oír que solo en Cristo hay perdón de pecado y vida eterna, al que quiera escucharlo, sin vergüenza alguna. Volvamos a comunicar que solo en Cristo hay perdón de pecados, que solo en Cristo hay salvación. Volvamos, hermanos míos, volvamos a enseñar a nuestros hijos que un buen futuro no es primero profesión, dinero, bienes materiales, comodidad. Volvamos a enseñar a nuestros hijos que el Señor se encarga de ellos si ellos permanecen en sus caminos, y que la buena vida depende del buen Dios y no de las buenas cosas que pueda conseguir allá afuera. Eso es sabiduría humana. Y por último, abandonemos toda forma de sabiduría humana. Todo lo que humanamente nos ha estado afectando y nos ha hecho más incrédulos.
Abandonemos toda forma de sabiduría humana y seamos verdaderamente sabios, como dice la Escritura. Y nada más leo con usted, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Voy a bajar. Como usted piensa lógicamente, si yo bajo por ahí, ahí dice su vida. Entonces voy a bajar por acá. Pero eso ya no corre porque era el tiempo de pandemia. Los tenemos que sacar. Lea conmigo, dice, que nadie se engañe. Por ahí parte la palabra de Dios. Hermano, no se engañe. Creo que no hay peor cosa que engañarse solo. Pienso que es lo más terrible que a uno lo puede pasar. Por último, que lo engañen, ya pasó, ya me hicieron leso, ya. Pero que me engañe yo mismo, encuentro doloroso. Que nadie se engañe. Que nadie se engañe. Dígase a sí mismo, calladito, no te engañes. No te engañes a ti mismo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, ¿sí? ¿Sí? ¿Se cree sabio usted según el pensamiento de este momento? Si alguno se cree sabio según las normas de esta época, ¿qué dice? ¿Hágase qué? ¿Para qué? Ya, hágase ignorante para llegar a ser sabio. No para que nos dé pena, pues, y después le dije, pucha, pobrecito, hermano, tan ignorante que un ignorante. No, si no es eso. Dice, hágase ignorante para así llegar a ser sabio según qué. Según Dios, según la palabra, sabio según la Escritura, sabio en el Señor. Wow, qué cosa más maravillosa. Yo veo gente sabia aquí entonces. ¿Sí? Ya, pero si usted no lo cree, estamos mal. Yo veo gente sabia que ha tomado la palabra de Dios en serio, que le ha creído al Señor. ¿Sí? ¿Sí? Dígame que sí. Dígame, sí. No conforme a la sabiduría del mundo, conforme a la sabiduría de Dios, conforme al Señor, conforme a su palabra. Bendito sea Dios. Tomemos un momento para orar. Padre bueno, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por ayudarnos. Gracias por todo lo que tú traes a nuestro corazón, con lo cual nos bendices, nos edificas. Padre bueno, gracias porque no seguimos las enseñanzas simplemente de esta vida, de este mundo, de este sistema. Hemos aprendido a caminar contigo y tú nos bendices, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Es impresionante lo que Dios puede hacer con usted y conmigo si seguimos el camino de la sabiduría del cielo. Dios se encarga y nos bendice. Amén. Vamos a centrarnos entonces, tal como lo hacía el apóstol Pablo, en Cristo y su sacrificio en este minuto. Vamos a invitar a los pastores que pasemos acá. Vienen las hermanas que nos atienden, el equipo de servicio.